Hola a todos, en este video vamos a crear un to-do list utilizando Firestore y GetText. En el video anterior vimos lo que era GetText a muy grandes rasgos, pero en esta ocasión vamos a hacer un ejemplo implementando Firestore a través de una pequeña lista de tareas. Lo que vamos a hacer es agregar una aplicación a nuestro proyecto en Firebase. En este caso aquí yo ya la tengo, pero es muy fácil agregarlo. Tenemos que indicar en qué plataforma vamos a utilizar Android. Y el nombre del paquete viene cuando tú creas un proyecto en Flutter. Puedes acceder al paquete de una manera muy fácil. Entras al main, en esta estructura de proyectos, al Android, al app, en CRC, en main, puedes acceder al Android Manifest y el paquete te lo indica aquí. Entonces lo único que tienes que es copiarlo, pegarlo aquí. En este caso ya tengo yo una aplicación, tienes que poner el nombre de tu aplicación. En este caso este campo no lo necesitamos ya que no vamos a utilizar Dynamic Links, Firebase Invites. Tampoco vamos a utilizar el inicio de sesión a través de Google. Entonces tenemos que darle en registrar aplicación. Y lo que vamos a hacer es descargar un archivo de configuración JSON. Este archivo que vamos a descargar lo tenemos que poner al nivel del proyecto de nuestra aplicación en la carpeta Android, al nivel de app. Entonces aquí yo ya lo tengo. Posterior a eso te indica que agregues ciertos elementos en tu proyecto de Android. Por ejemplo, en el build Gradle lo que tenemos que agregar es aplicar el plugin de Google Services en el build.gradle a nivel de dentro de la carpeta app, y en el build Gradle pero en la carpeta de Android tenemos que agregar el repositorio de Google y como dependencia agregar los Google Services. Es lo único que necesitas hacer para implementar Firebase en tu proyecto de Flutter. Entonces lo que podemos hacer ya es pasar a las dependencias que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Las dependencias que vamos a utilizar son estas tres: Firebase Core, Cloud Firestore y Get. Aquí están las versiones que al día de hoy es las que estoy utilizando. También tenemos una estructura en los archivos como esta, tenemos los controladores, nuestra carpeta de controladores, nuestra carpeta de modelos y la carpeta de servicios, cada una con su respectivo archivo que utilizaremos más adelante. El primer archivo que vamos a editar va a ser el de nuestra carpeta models, el archivo todo.dart. En este vamos a crear el modelo con todos los campos necesarios para crear una tarea. En este caso van a ser nada más 4. Entonces vamos a crear nuestra clase, vamos a ponerle todo. Vamos a crear los 4 campos que va a ser el todo, que va a ser la descripción de lo que vamos a hacer en la tarea, el ID de nuestra tarea, la fecha de creación y si está terminada o no. Este va a ser un verdadero o un falso. Vamos a crear también nuestro constructor con estos 4 campos. También crearemos un constructor que a través de un document snapshot crearemos o asignaremos los valores a nuestro modelo todo. Vamos a recibir el document snapshot y asignaremos cada valor, el todo ID, document snapshot.id, el todo. En este caso aquí, si se fijan, antes no utilizábamos el document snapshot.data utilizando paréntesis, ya que en las últimas actualizaciones de nuestro paquete de Firestore cambiaron algunas cosas. Pronto subiré un video de cómo hacer la migración y cómo implementar Firebase en un proyecto. Entonces, continuamos con asignando el valor todo. Este lo vamos a copiar porque va a ser lo mismo, nada más va a cambiar el nombre del campo, va a ser la fecha de creación y si ha terminado la tarea o no. Aquí arriba es un timestamp, me equivoqué, no es una cadena, ya que va a ser una fecha. Y este sería nuestro primer archivo que vamos a editar. Va a ser el de la carpeta Services, el archivo llamado database.dart. En este vamos a crear todas las funciones que van a interactuar con la base de datos para crear, eliminar o modificar los datos de nuestras tareas.
Para ello tenemos que crear la clase, va a ser database, y como la variable principal que vamos a utilizar, que va a ser la instancia hacia nuestra base de datos, vamos a crear final Firebase Firestore. Si se fijan, aquí ya cambia con la nueva versión, ya no es Firestore nada más, ya es Firebase Firestore, y creamos la instancia. Después vamos a crear la primera función, que va a ser para agregar nuevas tareas a nuestra colección. La colección se va a llamar todos. Vamos a crear, va a ser retornar va a ser un future void add to do. Vamos a pasar como parámetro el to do, que va a ser la descripción de nuestra tarea. Esta va a ser asíncrona. Vamos a poner un try catch para manejar el error, y vamos a utilizar await. Vamos a utilizar la instancia de nuestra base de datos en la colección todos. Vamos a agregar un nuevo elemento, vamos a poner la fecha de creación, que va a ser en el momento en el que se envía el dato. Si está terminada, vamos a ponerla en falso. El to-do pues va a ser la descripción que enviamos a través de la función, y esta sería nuestra primera función para crear una tarea nueva. También vamos a crear otra función para finalizar una tarea, para cambiar el estatus si está terminada o no. Entonces va a ser también un future. Vamos a hacer exactamente lo mismo, enviar un to do. En este caso aquí estamos enviando un to do que ya está creado, identificado a través de la lista que vamos a crear más adelante. También es asíncrona. Implementamos el try catch también. Aquí está. Y utilizamos exactamente lo mismo que hicimos aquí arriba. El await, firestore, collection. Pero en este caso vamos a poner aquí el collection to do's. Vamos a llamar al documento con el ID que pasamos a través de la función, que va a ser el to do que queremos actualizar. Y vamos a actualizarlo con el campo finish. Y va a ser distinto al actual que tengamos en nuestro dispositivo. Entonces, si es verdadero, lo va a pasar a falso. Y si es falso, lo va a pasar a verdadero. Después crearemos otra función, que en este caso no la vamos a utilizar, pero tú puedes utilizarla con este ejemplo para ver la forma de implementarla. Va a ser el de eliminar una tarea. También va a ser asíncrona. Vamos a hacer exactamente lo mismo, implementar el try catch. Utilizamos Firestore, llamamos exactamente igual que en la de modificar el estatus de la tarea con el to do ID. En este caso aquí le puse document snapshot, pero va to do. Vamos a modificar todo.id y vamos a eliminar este documento. También tenemos que crear una función en la cual vamos a estar leyendo los cambios y los datos de nuestra colección. Para ello vamos a crear una función que nos va a regresar un stream. Vamos a estar escuchando todo el cambio de datos en esta colección. Va a ser un stream y nos va a retornar una lista de tareas ya con nuestro modelo ya creado. Vamos a ponerle to do stream. Vamos a retornar la colección to do's. Vamos a ordenarlos a través de la fecha de creación en orden descendente. Vamos a llamar todos los snapshots. Vamos a mapear esos query snapshots para crear nuestra lista. Vamos a poner el return value de nuestra lista. Vamos a recorrer a través de este query que nos regresa la consulta, todos los documentos, y por cada elemento vamos a agregarlo a nuestra lista, creando una nueva instancia de nuestra modelo de datos. Aquí está from document snapshot, que fue el constructor que creamos anteriormente con el elemento que estamos recurriendo de nuestros documentos. Entonces vamos a retornar nuestra lista. Prácticamente esta va a ser nuestra función principal, que es la que va a estar leyendo y con la que vamos a utilizar getX para leer todo el tiempo los datos y mostrarlos en pantalla. El archivo que vamos a utilizar va a ser en nuestra carpeta controllers, el archivo llamado todocontroller.dart. En este vamos a crear nuestro controlador, en el cual vamos a leer nuestra lista de datos para mostrarlos en nuestra vista. Para esto necesitamos crear una clase. Vamos a ponerle todocontroller, que extiende otra clase de getX llamada
getXController. En esta clase nos provee una serie de datos en las cuales nos van a ayudar para leer los datos a través como de un stream, para estar leyendo los datos cada vez que cambien. Para ello vamos a crear un tipo de dato llamado RX, envuelve a list, que envuelve también to do. En este caso vamos a ponerle to do list y la inicializamos vacía. Esto lo que va a hacer es que va a estar escuchando los datos de tipo lista, que a la vez contiene datos de tipo to do, para que nosotros podamos leerlos y mostrarlos en nuestra vista. Entonces tenemos que crear un método get para obtener solamente el valor. Entonces creamos un list to do, get to do, vamos a retornar el valor de nuestro to do list. La mayoría de los datos en getX tienen esta estructura. Primero los inicializas a través del RX, o puede ser, si vieron el video anterior de getX, utilizando un punto OBS, que va a ser un observable hacia ese dato, pero lo que nos importa es el value, que es el que vamos a mostrar en nuestra vista. También vamos a sobreescribir un método que nos proporciona getXController, que es onInit. Este método es para ejecutar acciones en el momento que se crea una instancia de cada controlador. Entonces vamos a asignarle el stream de nuestra base de datos al to-do list. Para ello se usa el método bind y se le pasa el bind stream, y se le pasa el stream al cual nosotros queremos estar escuchando los datos. En este caso va a ser el de nuestra base de datos, el to-do stream, el que creamos anteriormente. Entonces con este controlador ya pequeño vamos a ser capaces de leer el stream de nuestros to-dos, que nos regresará una lista de to-dos para nosotros mostrarlo en nuestra vista. El archivo que vamos a utilizar va a ser el main.dart, en donde crearemos ya todos nuestros widgets, toda nuestra vista de la aplicación. Para ello vamos a crear llamar la función main. Vamos a ejecutar nuestra aplicación en un widget app, que es el que vamos a crear ahorita. Aquí vamos a crear nuestra aplicación. Vamos a ponerle get material app. Esta, si se fijan, es la que reemplaza a la que antes se usaba como material app, para poder utilizar get como nuestro manager en el estado de nuestra aplicación, pero los campos que utilizan son los mismos. Vamos a deshabilitar el banner de debug. Vamos a asignarle un home, que va a ser otro widget que vamos a crear ahorita, y vamos a ponerle como theme, vamos a ponerlo ahora dark, theme data dark. Ahora vamos a crear este widget aquí abajito. Vamos a ponerle home. Y aquí vamos a inicializar nuestro Firebase app. Con las nuevas actualizaciones se tiene que hacer de esta manera. Para ello utilizamos Firebase app y el método, Firebase inicializar app. Esto nos retornará un Firebase app con los datos que necesitemos para nuestra aplicación en Firebase, pero en este caso no vamos a utilizar mucho, sino manejar el método para inicializar esta aplicación. Vamos a crear el scaffold que siempre se utiliza. Como body vamos a crear un future builder, que como future vamos a mandarle nuestra variable que creamos de initialization. Initial data no lo vamos a utilizar. Aquí vamos a ponerle un text cargando. Y vamos a crear aquí las validaciones para saber si hubo algún error o si ya retornamos nuestros widgets que queremos mostrar. Entonces, si en el snapshot tuvo algún error, lo que vamos a hacer es retornar. Ahorita no nos vamos a envolver tanto en retornar errores para la aplicación, sino vamos a poner nada más error.
Y si la conexión, vamos a validar aquí la conexión de nuestro snapshot. Si la conexión ya terminó, ya se inicializó nuestro Firebase app, lo que vamos a hacer es retornar nuestro widget que queremos mostrar. En este caso va a ser el to-do list que vamos a crear ahorita. Esta función de inicializar solo se tiene que ejecutar una vez, que es en el widget principal de nuestra aplicación. No es necesario hacerlo para cada widget que queramos utilizar Firebase. Entonces seguimos al siguiente widget. Vamos a poner un stateless widget que se va a llamar to-do list. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es crear una columna. En esta columna vamos a tener un campo de texto que es en el cual vamos a escribir nuevas tareas y nuestra lista de tareas que vayamos creando. Entonces en esta columna lo que vamos a tener va a ser un contenedor que, como dijo, tiene un row, perdón. Aquí vamos a poner un row. Y pondremos un expanded. Y como hijo vamos a crear otro contenedor, pero vamos a agregarle un padding, que es el que va a ser nuestro campo de texto, para que no esté tan pegado a la izquierda. Entonces podemos ponerle solo en la izquierda de 16. Y como hijo vamos a crear nuestro campo de texto. Para este campo de texto tenemos que crear un controlador. Este controlador lo vamos a crear aquí arriba. Este es el que vamos a usar. Y vamos a irnos aquí a agregar nuestro controlador. También vamos a crearle una decoración que va a ser, más que nada, eliminarle la línea de abajo, que en lo personal a mí no me gusta. Vamos a agregar todo. Ok. Y también crearemos un método que va a ser el onSubmitted, que es cuando tú presionas el enter en tu teclado en el teléfono. Vamos a ejecutar la acción de agregar una nueva lista. Entonces, si el todo controlador, el todo controller.text no está vacío, pues lo que vamos a hacer es llamar a nuestra base de datos y añadir una nueva tarea, que en este caso va a ser el todo controller.text. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer ahora va a ser limpiar el campo de texto para que no se quede el dato de la tarea que acabamos de agregar. Ok. Después de esto podemos agregar aquí, ya sea, por eso puse un row, podemos agregar a un lado ya sea un botón, vamos a agregar un icon button, y como icono podemos ponerle icons, vamos a usar el de añadir, y al presionarlo vamos a ejecutar exactamente la misma función que ejecutamos aquí. Esto lo podemos extraer a una función para optimizar el código, pero en este caso vamos a ponerlo aquí, que vamos a hacer exactamente lo mismo, que es agregar, validar si no está vacío el campo de texto y añadir el to-do. Después de este container vamos a agregar aquí nuestro widget, vamos a hacer espacio para poder analizarlo bien, que va a ser el getX. Este widget es el que nos va a ayudar a observar los datos de nuestro controlador y cambiar la vista conforme nuestros datos cambien también. Entonces vamos a ponerle, tenemos que indicarle a qué instancia de la clase queremos utilizar. Entonces tenemos que ponerle todo controller. Este me da error, no sé si no lo tengo importado.
Vamos a usar aquí. Este widget tiene varios parámetros, varios campos, el que vamos a usar va a ser el init. Vamos a utilizar una función de get que se llama put, que le vamos a indicar qué controlador estamos utilizando, que lo agregue en el estado de nuestra aplicación, y va a ser el todo controller. De esta forma ya le indicamos al widget que vamos a utilizar ese controlador para manejar sus datos que nos proporcione. Entonces indicamos aquí otra vez el todo controller. Y lo que vamos a hacer aquí es hacer una validación de que si nuestro todo controller es distinto a null y nuestro todo controller.todos son distintos a null, pues que nos retorne el widget que tenemos pensado mostrar. En este caso vamos a usar un expander también. Como hijo vamos a utilizar un listView.builder. En el item count va a ser nuestro todo controller y el tamaño que tengamos nuestro todo list o nuestra lista de tareas que estamos creando. Después necesitamos un item builder. En el item builder tenemos el contexto, no lo vamos a utilizar. Tenemos el index, este sí lo vamos a utilizar, que es en el que vamos a indicar la tarea en la que vamos a crear nuestro widget, y vamos a utilizar un list style. En el list style como título vamos a tener un texto. En este texto vamos a utilizar este todos indicándole que en el index.todo lo escribimos mal, típico de mí. Después vamos a agregar un trailing, que este va a ser el botón en el que vamos a indicar si ya terminamos o no la tarea. Para este vamos a crear un icon button. Como icono vamos a agregarle vamos a crear aquí una validación, ¿vale? Una validación para que nos ponga de un color el icono si ya se terminó la tarea, o nos ponga de otro color si no se ha terminado. Entonces vamos a poner icons.done, una flechita, creo, sí es una flechita, ¿no? Sí. Y como color vamos a crear una validación que así, este to do ya está terminado, finished, entonces nos ponga colors.green, y si no, colors.white. Ok. Luego tenemos el método onPressed. Este método vamos a, si lo estamos poniendo bien, sí, no nos falta la coma acá. En este método lo que vamos a utilizar es también la base de datos, y le vamos a indicar que queremos finalizar una tarea. ¿Cuál tarea? Pues en la que nos encontramos actualmente, que va a ser todo.index. Esto le va a indicar a la base de datos que ya terminamos la tarea que estamos presionando en el botón. Va. Y aquí vamos a agregar un else en nuestro if que creamos aquí arribita, para que nos muestre un mensaje de cargando las tareas. Prácticamente este es nuestro widget principal, que es el que vamos a utilizar getDex. Hacemos un repaso. Utilizamos este método, le indicamos qué controlador vamos a utilizar, ponemos el controlador ya inicializado a través de del constructor que creamos, y en nuestro builder validamos que ya haya inicializado todo bien, y ponemos un expanded con el list builder de todos los to-dos que se vayan agregando. Entonces, al compilar el proyecto, vamos a ver lo siguiente. Una vez que ya compilamos el proyecto, podemos ver cómo tenemos nuestro campo de texto
y nuestro botón para agregar. Y debajo se nos van a poner todas las tareas que vayamos agregando. Y aparece en blanco la palomita porque aún no la hemos terminado. Si yo la toco se pone en verde y en nuestra base de datos y cualquier otro stream que esté escuchando estos cambios se va a actualizar en tiempo real todos estos datos. Así yo puedo agregar otra tarea, incluso las que yo quiera. Y puedo ir finalizando o actualizando las tareas hacia la base de datos. Si te gustó el video y te fue de ayuda, por favor suscríbete si no lo estás y puedes dejar un like y nos vemos en el siguiente video. Bye.